¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo andan? Les dejo un dato al pasar. Si van a poner térmicas, traten que no sean tan grandes. Se los dice Tepan Chejo Videos. Si ponen una térmica tan grande, corren riesgos de que se queme todo el departamento y que tengan que venir los bomberos. Bueno, tablero existente, ¿no? Que estamos viendo mal dimensionado. Pero bueno, no todos tienen mi capacidad técnica para resolver situaciones. Bueno, estamos frente a la presencia de un despreciable tablero con interruptores termomagnéticos de la marca Sika que intuyo debe haber armado el electroplomero, pero no, el electroplomero sabe calcular bien los consumos en base a los cables. No, eso no lo hizo él. Pero de todas maneras, saquen esas térmicas de mi vista. Ay, no, solo uso ABB, gracias. Mirá, pero mirá bien, mirá bien. Esa térmica está muy mal. Y te voy a contar una historia. Vamos más atrás en el tiempo. Sí, vos, dale, déjame un like chiquitito. ¿Qué te cuesta? Medio pornográfico esa parte, pero dale, déjame un like chiquitito. Bueno, les cuento. Antes, en la antigüedad, sí, vos no habías nacido todavía. Esto no existía. No existía. Se utilizaba mucho lo que eran los fusibles. Los fusibles con la llave general y nada de todo esto existía. Este es el tablero en cuestión. Estamos ante la presencia de un disyuntor diferencial tetrapolar y varios circuitos de llaves térmicas que comandan obviamente distintos sectores y áreas de la vivienda. Ya le hice una prueba de envejecimiento acelerado, poniendo los tomas en corto y dándole. Y bueno, en 17 veces no ha pasado que la térmica se haya dañado, por ende es confiable, son materiales nobles. Vemos que quizás están un poquito sobredimensionadas por alguna persona que, bueno, era la única que tenía, o no sé qué habrá pasado, ahora lo vamos a poner como corresponde. Pero nada, quería que lo vean, porque a mí me parece que el rango térmico a 40 grados en verano, la unidad termomagnética debería rendir un coeficiente del 1,5% menos y quizás en épocas de invierno, en épocas frías, la térmica debería trabajar en un rango más cómodo. Vemos que es de curva C, o sea que esta térmica sirve para proteger un cable quizás de 10 milímetros cuadrados. O sea, un desastre. Mal hecho. Bueno, los dejo con técnicos más avesados. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Les dejo un dato al pasar. Nada, acá me hice un paréntesis en mi baño que estoy haciendo, que estoy rompiendo yo solo, sin la ayuda de nadie. Obviamente no tengo peones, no tengo gente que me ayude. Tampoco es que arreglé con un plomero, nada, se me dio por dibujar las cañerías en azul y rojo para mostrarles cómo es el recorrido. Eso lo pueden implementar los plomeros, deberían implementarlos. Pero nada, quería que sepan que esto está tan mal como mi tablero abajo del tanque. Les mando un saludo. Sigan viendo.